Capítulo 1. El pastor y la promesa. El sol apenas tocaba el horizonte cuando Elián abrió los ojos. En su aldea rodeada de montañas, los días comenzaban con la misma oración: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Su madre la repetía con devoción cada mañana mientras colocaba la mano sobre su pecho. Pero esa mañana, algo en el aire era distinto. Un susurro recorría los valles, como si el viento anunciara un destino mayor. Elián era pastor de su rebaño, pero también un joven marcado por una antigua promesa: cuando las sombras cubrieran la tierra, él sería guiado por el Pastor Supremo hacia las praderas eternas. Su bastón de madera, heredado de generaciones, tenía grabado un versículo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa misma tarde, una nube oscura cubrió la aldea. Las ovejas comenzaron a inquietarse, los árboles se doblaban con fuerza y un eco lejano de guerra se escuchaba más allá de las colinas. El anciano del pueblo dijo: el tiempo ha llegado, Elián. Las sombras han despertado. Sin dudarlo, el joven tomó su bastón, una pequeña bolsa de agua, y partió rumbo al valle. A cada paso, recordaba: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aunque su corazón temblaba, sentía una paz extraña, como si alguien invisible caminara a su lado. Esa noche, bajo un cielo estrellado y con el murmullo de un río cercano, Elián durmió profundamente. No había cama, no había fuego, solo una certeza: estaba en el camino correcto. Consejo del capítulo. Cuando sientas que algo en ti está cambiando, cuando el mundo a tu alrededor se agita, recuerda que hay un pastor divino que te guía. No temas los comienzos inciertos, pues son puertas a promesas eternas. Capítulo 2. El Valle del Silencio. Al amanecer, Elián se encontró frente a un inmenso valle cubierto de neblina. No había caminos marcados, solo una grieta profunda entre montañas oscuras. El anciano lo había advertido: antes de alcanzar la mesa del rey, deberás cruzar el valle de la sombra. La niebla era tan espesa que apenas podía ver sus propios pies. Pero no estaba solo. A cada paso, sentía una presencia, cálida y silenciosa, que lo rodeaba. Elián apretó su bastón y murmuró: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De pronto, un rugido rompió el silencio. Criaturas de sombras emergieron entre los árboles, lobos sin ojos, figuras envueltas en ceniza, el reflejo de sus propios miedos materializados. Elián sintió que el aire se volvía pesado, y por un instante, quiso retroceder. Pero entonces, su bastón brilló levemente. No era solo un arma, era señal de un pacto antiguo. Levantó su voz y gritó: mi pastor está conmigo. No temeré. Las criaturas se detuvieron. Una fuerza invisible las contuvo, como si una muralla invisible rodeara al joven. Elián no entendía del todo lo que ocurría, pero sintió algo claro: no estaba caminando solo. Había sido sellado por la promesa del pastor eterno. Horas después, la niebla comenzó a disiparse y el sol rozó nuevamente su rostro. Había cruzado el valle, intacto. Exhausto, pero en paz, cayó de rodillas y dio gracias. Consejo del capítulo. Aún en los momentos más oscuros de tu vida, cuando todo parezca perdido y el miedo te rodee, recuerda: no caminas solo. Hay un bastón que te defiende, una presencia que no se aparta. Dios camina contigo. Capítulo 3. La mesa del enemigo. Tras dejar atrás el valle del silencio, Elián llegó a una llanura dorada donde el viento traía aromas de pan recién horneado y frutos maduros. En el centro de ese paraje sagrado, una gran mesa de roble lo esperaba, cubierta con manjares jamás vistos: uvas de fuego, agua cristalina, panes que brillaban como el sol. Era una mesa preparada con majestad, como si un rey aguardara su llegada. Pero lo inquietante no era la mesa. Era lo que la rodeaba. A su alrededor, en círculo, estaban sus enemigos, figuras del pasado que él creía olvidadas. El general que destruyó su aldea. La sombra de su padre ausente. El eco de sus propios errores.
Todos lo miraban en silencio, sin moverse, sin hablar. Estaban presentes, pero no podían tocarlo. Entonces escuchó una voz suave, profunda, como si viniera de la tierra misma. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Elián dudó. ¿Cómo podía sentarse a comer con tanto dolor mirándolo de frente? Pero el pastor, invisible pero cercano, le susurró al corazón: no temas sentarte. Esta mesa no es para ellos. Es para ti. Con manos temblorosas, se sentó. El primer bocado sanó una herida antigua. El segundo, calmó una tristeza olvidada. Y con cada sorbo, su alma volvía a florecer. No por lo que comía, sino porque Dios le mostraba que ni sus enemigos podían robarle lo que él había preparado. Al terminar, una mano invisible ungió su cabeza con aceite. Elián sintió una oleada de paz que lo llenó hasta desbordar. Su copa rebosaba, no solo de vino, sino de propósito. Consejo del capítulo. Aun cuando tus enemigos te rodeen, no olvides que Dios prepara una mesa para ti. No te enfoques en el miedo, enfócate en el banquete que tu fe ha preparado. Hay bendiciones que ni la oscuridad puede tocar. Capítulo 4. La marca del pastor. Elián despertó al pie de un olivo centenario. El banquete había terminado, pero algo en él era distinto. Su rostro brillaba con una paz que no conocía antes. Había cruzado el valle, enfrentado sus temores y comido del banquete preparado por su Señor. Pero aún faltaba una última misión: llevar esa paz de vuelta a su pueblo. Mientras descendía por las colinas, su bastón comenzó a cambiar. Ya no era solo un pedazo de madera, ahora brillaba con un resplandor dorado. Era símbolo de lo vivido, de las promesas cumplidas. Y grabado en su centro, una nueva frase: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero no todo sería fácil. En el camino de regreso, Elián encontró otros como él, cansados, perdidos, quebrados. Algunos lo reconocieron. Tú eres el que partió cuando la sombra cayó. Fui guiado, respondía él. No por mis fuerzas, sino por el pastor. Elián no solo contaba su historia, sino que mostraba el camino. Su voz sanaba. Su presencia daba esperanza. Cada vez que hablaba del pastor, las heridas de los demás comenzaban a cerrarse. Al llegar a su aldea, encontró ruinas. La sombra había golpeado fuerte. Pero Elián no lloró. Alzó su bastón, lo clavó en la tierra, y dijo con firmeza: aquí se levantará una casa nueva. Una casa para el pastor que no abandona. Las personas comenzaron a reunirse. Donde había dolor, llegó restauración. Donde había cenizas, brotó alabanza. Y Elián, sin saberlo, se convirtió en el reflejo vivo de la bondad y la misericordia de Dios. Consejo del capítulo. No olvides que tu historia no termina cuando superas el valle. Comienza cuando compartes tu testimonio. Lo que Dios hizo en ti, ahora puede sanar a otros. Eres un faro para quienes aún caminan en sombra. Capítulo 5. Moraré en su casa para siempre. Pasaron los años. La aldea, antes en ruinas, ahora florecía como un oasis entre montañas. Donde antes había temor, ahora resonaban cantos. Elián se convirtió en guía, pastor de pastores, maestro de generaciones. Pero en su corazón, una promesa seguía ardiendo: y en la casa del Señor moraré por largos días. Una noche, bajo un cielo estrellado como aquel de su primer viaje, Elián sintió que el viento lo llamaba una vez más. Sabía que el momento había llegado. No era tristeza, era cumplimiento. Reunió a los suyos y les dijo: he vivido en los pastos del Altísimo. He cruzado el valle, he comido del banquete, y he sido ungido. Ahora, el pastor me llama a su morada eterna. Partió solo, como la primera vez, pero sin miedo. Esta vez, no caminaba hacia lo desconocido, sino hacia el hogar prometido. Al cruzar el límite del bosque,
apareció una luz majestuosa. No era del sol ni de la luna. Era la gloria del pastor. Delante de Elián se alzaba una ciudad hecha de alabastro y fuego suave. Puertas abiertas, voces celestiales, aromas de eternidad. Al ingresar, escuchó la voz que lo acompañó toda su vida. Bienvenido, hijo mío. Has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. ¿Es este el fin?, preguntó Elián con los ojos llenos de lágrimas. No, hijo. Es el principio eterno. Y así, Elián habitó por siempre en la casa del pastor. Su nombre fue cantado por generaciones. Su historia, escrita en los corazones de los que se atrevieron a creer, aún guía a muchos por sendas de justicia. Consejo final. La vida es un viaje, pero no termina en esta tierra. Todo valle que cruzas, cada lágrima que derramas, cada batalla que enfrentas, te conduce a un hogar eterno. Recuerda siempre, tienes un lugar en la casa de Dios. No estás de paso, estás en camino a tu morada eterna.